Bueno, profe, y metiéndonos con las efemérides históricas, tenemos el nacimiento de Diego, que lo mencioné en la apertura, y lo que recién decía, Alfonsín ganando las elecciones en el 83, que también lo nombraba porque justo Massa lo nombró ayer a Alfonsín en el discurso, buscando el apoyo radical. Así que temas bastante actuales estos dos dentro del calendario de efemérides. Sí, yo a pesar que tengo que decir la verdad, los veteranos de guerra nos fue muy mal con Alfonsín. Fuimos muy, digamos, y parte de la indiferencia del olvido la sufrimos fue porque los militares no hablaron de las cosas que hicieron mal los militares en la guerra y Alfonsín no habló de las cosas que hicieron bien los soldados en la guerra. Y con ese tema que somos la paz, somos la vida, pasamos al olvido social y se promulgaron leyes como la 23.204 que jamás se cumplió y nos mandaron al olvido. Y ahí pasamos a ser los chicos de la guerra y sabes que un chico es un sujeto inmaduro que debe ser dirigido. ¿Viste? Un chico y eso se vivió porque en la época de Alfonsín yo lo viví. Cuando volví de la guerra ya no era un hombre, era menor de edad, me faltaban los 21 años. Bueno, pero también hay que decir que frente a todo lo que vimos después, es un sujeto que habrá tenido los pollos de Mazorín, habrá tenido la promoción industrial en Tierra del Fuego, que fue un escándalo, pero todo lo que vino después lo pone como la madre Teresa de Calcuta. Bueno, viste, Jorge Asís decía algo respecto a Alberto Fernández. Alberto se va sin ninguna causa abierta, sin casos de corrupción, y lo que decía Asís es que eso es un problema. Un buen gobernante se tiene que ir repleto de causas, lleno de causas. Habla mal de vos si no tenés causas, significa que no hiciste ejercicio de tu poder. Y bueno, claro, no hiciste nada mal porque no hiciste nada. Aparte con esta lógica... esa fiesta ridícula, ¿viste? Nada más. Claro, y esta lógica de no se gobierna sin dedos en la mermelada, ¿no? Siempre hay algún frasco, alguna cuestión... es que gobernar tiene estas características. Vos no podés ser el bueno de la película, ¿viste? Y en ese aspecto, bueno, Alfonsín sí tiene lo suyo y obviamente queda bien parado porque son casos menores frente a otros. Es una etapa muy difícil, Gerardo, que eso hay que decirlo. Hoy que se ganaba la democracia, los argentinos... Yo me acuerdo porque participé activamente todo ese periodo, después hasta milité inclusive, pero lamentablemente no se tenía la confianza de la continuidad porque los militares tenían todo el aparato presente. Claro. Era la época que veníamos de la Argentina, que eso gracias a Dios la hemos superado, que tenías que el planteo ya no te lo hacía un puntero de un barrio, sino que te lo hacía un uniformado, que estaba acostumbrado a dar órdenes y a obedecer, no a discutir, ¿viste? Claro. Y que era tan corrupto como los políticos que tenemos hoy en día, ¿viste? Como muchos de los políticos que tenemos. No nos olvidemos que ellos fueron la clase guerrera que dirigió la guerra de Malvinas y se dieron el lujo de juntar dinero y quedarse con la plata del Fondo Patriótico y otras recaudaciones más. Y esa era la casta guerrera, por decir terminado Milei, la casta guerrera combatiente en una época de guerra. No hay que escandalizarse, a todos les ha pasado eso, en muchos países les pasó eso, ¿viste? Profe, ¿vos te acordás de esa campaña de Alfonsín? ¿Cómo era la discusión? ¿Por qué lo gana Alfonsín? No existían las PASO, no hubo balotaje, ganó en primera vuelta, o sea, se votó... Ganó por muerte, sí. No, lo que pasa es que hubo un montón de... Bueno, todo el aparato periodístico estuvo en contra del peronismo, y lo que sucede es que no podía ganar Luder. El peronismo venía con muchos compromisos de la clase militar que había cometido los delitos de lesa humanidad, ¿viste? Luder había firmado el decreto porque Isabel no fue ninguna tonta. María Estela Martínez de Perón, presidenta en funciones, se tomó una licencia y en funciones de presidente el argentino Luder, el candidato por el peronismo, había firmado. Las primeras desaparecidas, las primeras represiones se dieron durante la democracia, ¿viste? Sí. Y con todo ese compromiso, con todo eso el peronismo que le quedaba a Rucaus, Luder, mucha gente estaba muy comprometida con los militares. Alfonsín, sin embargo, tuvo la inteligencia de no plegarse ni a la fiesta de Malvinas, porque nunca hizo una declaración, no fue a la asunción de Mario Benjamín Menéndez como gobernador de la Cisma de Malvinas, cosa que lo hizo todo el mundo, qué sé yo, hasta los mayores opositores de la dictadura fueron a la asunción del gobernador. Que hasta Gualdini, que le hizo un montón de paros a Alfonsín. Dicho sea de paso, ¿sabes que todos esos cobraban pensión de guerra después por haber estado en Malvinas? No sabía y nada que ver. Sí, bueno, pero ellos estuvieron en Malvinas. Nos tenemos que callar la boca a los combatientes,
¿viste? Pero no estuvieron bajo fuego enemigo. No, aparte ni se imaginaban que iba a venir una guerra. ¿Viste? Claro, Excepto claro. aquellos que eran un poco inteligentes, decían, no, los ingleses... Aquellos que sabían de historia, que sabían un poquito de historia, sabían que los ingleses no se iban a quedar quietos. Pero bueno, Alfonsín tuvo la inteligencia de no plegarse a eso, de pegarse a los derechos humanos, de hablar del acuerdo entre los militares y los sindicatos. Por esa razón a Lorenzo Miguel, el secretario general de la UOM, fue silbado por los propios peronistas, yo me acuerdo muy bien eso. Y bueno, con esa transparencia es que llegó y inundó de boinas blancas Buenos Aires. Fue un fenómeno rarísimo, me acuerdo. Y fue en cierta forma como una fiesta, ¿no? Porque fue uno de los pocos sueños que tuvimos, ¿viste? Con este discurso. Aparte, uno ve los políticos de hoy y ve esos políticos. Es como cuando ve los concejales de Comodoro Rivadavia hasta el 90, que vos veías la formación que tenía y cómo hablaba, y ves lo de la actualidad y decimos, bajó el nivel terriblemente. Sí. En su capacidad, no hablo solamente en su gestión, sino en que su formación personal. Y en la época de Alfonsín tenías, aparte de ser un orador extraordinario, tenía la capacidad de tener un carisma natural y después de montar un sueño en la cual toda la sociedad argentina inmaduramente se embarcó, ¿viste? Con la democracia se come, se cura y se educa. Después vino otro sueño, el de lo peor que tuvimos en la Argentina, que fue Carlos Saúl Menem, tipo nefasto si los hubo. El de la revolución productiva y salariazo. Sí, que no cumplió ninguno de los dos, hizo todo lo contrario que prometió, sí. Pero aparte estaba el sueño de la estabilidad. Claro, estabilidad. Y nos creímos el sueño de que un peso valía $1 y no nos importó nuestra conciencia corrupta. Y bueno, ahora estamos en una etapa de madurez y donde se pone interesante por primera vez en la historia argentina, porque no sabemos qué va a pasar. Sí, bueno, más o menos, profe, más o menos. Sí, lamentablemente sí, pero bueno. Sí. Es que aún con el peor panorama, está como el clima hoy en Comodoro. Sabemos que lo único seguro es la tormenta que viene del oeste. Aún así no sabemos cómo va a ser esa situación. Claro, yo voy a votar en blanco, la claro, así nomás, porque no puedo tener esta pecueca que nació en la UCD y hoy en día pasó por todos lados, y el otro que no, la verdad que el otro me preocupa. No creo en los mesías, ¿viste? Pero, profe, antes de meternos con el presente, respecto de lo de Alfonsín, yo pensaba que esa sociedad, ¿no? La del 83, ¿estaba en crisis económica? ¿Era solamente una situación sí, eso también hay que decirlo. Sí. Una de las razones por la cual el 30 de marzo se movilizó toda la sociedad fue, después no llegó ni creo que no pasó callado, mira, te lo que te voy a decir. Sí, hubo una represión. Sí, una represión, una garroteada, fueron en cana, ustedes no se imaginan los nombres que le daría, usted diría, ¿por qué no se quedaron ahí? Pero bueno, sí, yo me acuerdo en el fines del 82, comienzo del 83, ahí apareció el peso argentino, le sacamos 5-0 al billete, así que no podemos decir esto. La deuda externa se había ido a 45 millones y ya teníamos 7.000 millones de dólares de deuda. Claro, de 45 millones a 7.000 millones. Claro, teníamos 7 con María Estela Martínez de Perón, y cuando llegaron en 7 años los militares llegamos a 45 y no se hizo nada. Claro, de 7.000 a 45.000. Claro, y entonces por eso hay que tener cuidado. La corrupción es un elemento que no es monopolio de estos ineptos que tenemos que hay muchos políticos que son expertos en hablar de lo que no saben, y que sino la corrupción que se nos ha internalizado en la sociedad misma, nuestra propia cosmovisión. Y lo que tenías era una sociedad muy controlada y había seguridad, ¿no? Eso es lo que hace que la gente extrañe a los militares, la seguridad que había. Sí, bueno, pero ojo, también existía el edicto policial, porque la gente quiere seguridad, pero no quiere que el policía le pida documentos. Claro. En esta época existía había seguridad, sí, y si no la había no te enterabas, por empezar. Porque hubo barrios que siempre fueron peligrosos, Isidro Casanova, Francisco Solano, muchos lugares sí. Siempre fueron peligrosos, Gerardo, como también hubo algunos en Comodoro en su momento. Y en ese aspecto, sí, había seguridad, perfecto, pero ¿a qué precio? Claro. Porque acá la gente que dice, a mí no me importa, yo quiero vivir tranquilo y bien, después cuando le piden documentos se enoja, cuando lo para el inspector se enoja. Sí, ¿viste? Porque los argentinos tenemos ese defecto muy grande, no sabemos lo que es delegar autoridad en otro. Sí. Acá
Si no, salí como el típico rugbyer o hijo de Ratil, y la famosa pregunta. ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Viste? Porque todos somos importantes, Gerardo. Y entonces lo que tuviste fue una votación en donde tengo entendido que Alfonsín se ganó a la gente sobre la base de sus promesas de enjuiciar a los militares, a las cúpulas. Primero enjuiciar a los militares, segundo proponer un plan de alimentación nacional. Él propuso cómo iba a combatir el hambre. Tercero, sobre una propuesta económica, el plan X15, que era el plan austral, bueno, después falló por un compendio de cosas, de cuestiones aburridamente económicas, pero lo que más pegó en la gente fue el sueño de que la libertad, que todo lo podía, la etapa de destape que vivimos. Sí. Existió también la patota cultural, yo eso me acuerdo. Usted en su facultad lo vivió también. En mi facultad no volvió a ganar el peronismo. Pregúntele a los viejos veteranos, compañeros de su facultad, lo que era, no sé, Luis Alberto Romero. Sí, no, es que el radicalismo estuvo en mi facultad durante 3 años en los 80, que eso para filosofía es un montón, pero lo curioso, profe, es que el peronismo gobernó, la juventud peronista gobernó el centro de estudiantes de mi facultad entre el 73 y el 75, y después no volvió a gobernar hasta 2019. Fíjate es que vos. Nunca fue un espacio para el peronismo en la facultad. Pero Gerardo, pero 44 años hasta que en 2019 con Alberto volvió a ganar y estuvo 4 años y ahora se cayeron de vuelta y volvió a la izquierda. Pero ¿Qué izquierda? Digámoslo, un día nos debemos una charla sobre eso. Yo también los tengo acá, los revolucionarios. Bueno, pero el Frente de Izquierda de mi facultad venía gobernando bastante tiempo hasta que incendiaron el patio de la facultad, casi prende fuego el árbol famoso de Puan. Bueno, el pino. El pino, no, fue terrible y por eso perdieron después, porque un desastre, la presidenta del centro prendió fuego a la facultad, es como, ahí se terminaron las fiestas, los cortes de calle, la perdimos nosotros, ahí, no. Bueno, yo lamentablemente en mi facultad, en mi facultad estuvo bastante tiempo Franja Morada, porque también hay que decir, en la época de Alfonsín también existió Franja Morada, la coordinadora, con el Coti Nosiglia, que nadie cuenta lo que fue eso. De ahí viene Lustó, de esa época. Claro, de ahí viene el Macanudo de Lustó. Bueno, Massa viene de la UCD, Gerardo. Sí, es cierto. Sí. Bueno, la coordinadora era una especie de camisas negras, pero con boina blanca. Bueno, y te quería preguntar de eso específicamente y comparando con el presente. ¿Eran muy distintos Luder y Alfonsín? Digo, sí, porque... Sí. No, los dos eran muy educados, muy formales, muy agradables. Claro. Eran completamente distintos, las propuestas completamente diferentes. Alfonsín estaba transparente y sin compromiso, porque ni siquiera estaba pegado como le pasaba a la Rúa con Balbín, que Balbín ha sido un líder natural, pero siempre fue golpista. Alfonsín en eso, el movimiento de esa renovación y cambio lo presentaba como una bocanada de aire puro dentro de del enjambre político, y Luder venía con muchos compromisos. Luder y Vittel venían los dos, tanto él como el chaqueño venían con muchos compromisos previos y tenían muchas marcas en el ataúd. Claro, pero te pregunto porque yo siento que ahora entre Massa y Milei hay bastante distancia. Bueno, es discutible. Es muy parecido, mirá, la oratoria pero eran dos tipos racionales en su Claro, eso digo. Y en general... no tenían discursos ridículos ninguno como los tienen los dos que tenemos ahora. Pero digo, peronismo y radicalismo eran dos partidos de centro, ¿no? No había... Sí, bueno, el radicalismo estaba bastante contaminado por la izquierda en esa época, Ajá. Después lo que pasa es que se dio una alternativa donde se infiltró tanto gente del ERP como que era el partido intransigente del bisonte de Allende. Claro, sí. Pero las posturas eran claras, las propuestas eran claras también y sencillas, pero lo que había también era un clima de esperanza, que es lo que no tenemos hoy. Hoy estamos desesperanzados, Gerardo. Yo estoy con esperanza, profe. Yo creo que en 3 años la acomodás a esto. Y si no la tiene usted con la edad que tiene, el suicidio tendría que ser colectivo, Gerardo. Sí, tenés razón, pero yo creo que en 3 años lo acomodás. Obviamente, se vienen 2 años, 3 años muy malos, pero capaz en 3 años lo acomodás. Esa es mi sensación. Como yo me preguntás como historiador, no se dan 3 años. En 3 años puedes ver los lineamientos, pero no los resultados.
No, obviamente, pero podés empezar a sentir confianza, ¿no? ¿Qué es lo que falta en este país? Falta de confianza política en el Estado, en que se puede invertir, en que no vas a tener cambios de rumbo. Es que ninguno de los dos te ofrecen confianza. Massa ya sabemos lo que es un cachamay que va con todas las comidas, es como el vodka, combina con todos los tragos, porque se paseó por todo el espectro político. Y Milei, bueno, ni siquiera, repito lo que hubo muchas veces, no se le conoce ni siquiera administró un consorcio. Sí, es como Máximo Kirchner, que ni siquiera fue presidente del Centro de Estudiantes, llegó por herencia nada más. Sí, cada cual elige creer en este momento, casi como en un acto religioso, en cuál de los dos candidatos deposita su fe. Es que no podemos comparar la fe con la política, Gerardo. Pero hoy en día no tiene que ser demostrada, en política tenés que demostrar. Pero yo te digo, las charlas que tengo con gente de mi edad, por suerte son charlas racionales, de discusión de argumentos, de mutuo consenso. Ahora, cuando hablo con gente más grande y que está, creo yo, más envenenada, más atravesada por la crisis incluso, ya se vuelve como una charla entre fanáticos de sectas distintas. Sí, es lo lamentable, ¿no? Cuando te manejan la pasión y no la racionalidad. Lo mismo pasa cuando hablas con los alumnos. El problema es que hay que ser consciente de algo. La juventud no es yo no digo que los conozco, pero he tratado mucho con ellos, trato con ellos todavía. Pero son, primero que son la franja más corrupta que produjo la educación, ¿viste? Porque, repito, en la educación trae internalizado tres cosas bien claras, Gerardo. Acomodate, tenés un lance y trata de zafar. Y zafan. Ellos saben que zafan, porque son producto de la corrupción de los padres. Y pero después ya sea por el mercado de trabajo... Bueno, pero cuando vos tratás con un sujeto corrupto, vos no vas a pretender que uno que está con un plan va a querer cambiar algo, Gerardo. O sea, no seamos ilusos. Ajá, bueno, ¿vos crees que la discusión ahora es entre liberalismo y libertarianismo? Como que... Sí, la izquierda ya quedó oprimida, sí. Sí, o sea, ninguno de los dos... La izquierda muere en el discurso, existen solamente en las ruedas de mate de las facultades de humanidades y nada más. Y esto que hablas de la corrupción lo ponés de los dos lados. De todos lados. Estoy hablando del secundario por lo menos. Yo lo que puedo hablar con seriedad es el secundario. Porque ahí ya vienen con la corrupción incorporada. Sí. Y la peor frase se ve en una palabra que debería ser prohibida, que es no hagamos nada. Eso es lo peor que puede haber. Ahí comienza la corrupción y lo hace un docente, no lo hace ni el padre ni la madre. ¿Viste? Claro. Bueno, profe, te propongo que hagamos una pausa y vamos a seguir charlando de este tema porque tenemos que charlar de Diego y me parece que Diego sintetiza muchas de estas cosas que decimos. El típico argentino. Y en algún punto pasó por todas. El típico argentino con plata. Sí, el que logró lo que todos quisieran. Todos los gustos, pero bueno. Pero como deportista yo quisiera que ojalá un político entregara lo que entregó en el deporte él. Sí, es cierto, profe. Por eso le vamos a dedicar el debido homenaje, así que hacemos tanda y ya regresamos con más. 17 minutos transcurridos en la hora 12. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos en el Gira Noticias, recta final de este programa, 25 minutos en la hora 12 y la compañía del profe para seguir hablando de la argentinidad en una palabra. Eso es lo que estamos haciendo, repasando el acontecimiento. Lindo tema musical, Gerardo, lo felicito. Muchas gracias, Bob Marley, siempre es una buena idea. Es el único de Latinoamérica que triunfó en el mundo. Lástima que perdió por faropero, pero bueno. O en realidad por ser antimedicina. Porque sí, por el cáncer de cerebro sí, es verdad, sí. Bueno, ahí tiene ese cuando uno adhiere a los movimientos radicalizados. Bueno, ahí le dieron un balazo. Cuando los Rastafari tienen una política, claro, que lamentablemente pasa eso.
Bueno, dicho sea de paso, este fin de semana Maslatón se pasó para Massa, dijo que ya no lo va a votar a Milei por el acuerdo de Milei con Macri. Tiemblan los fueros de la sociedad argentina. Tiemblan los planetas, no, y lo que decía Maslatón... No, por favor, anoche no pude dormir pensando... No, pero es que a mí me gusta mucho Carlos... Es que porque es un capitalista de derecha, pero con una postura de centro y con mucha conciencia de los problemas financieros argentinos. Y lo que decía es, Milei se pasó al libertarianismo norteamericano, sectario, cerrado sobre sí mismo y con mucha teoría y poca práctica. En cambio, Massa, con todo lo malo que tenga, es un tipo más racional y por eso es que ahora está con Massa. ¿No habrá una forma de que pierdan los dos, Gerardo? Pero... No, lamentablemente no, hay que elegir una postura y hacerse responsable. Pero ponele que gana el voto en blanco, que les gana a los dos. ¿Qué pasa? Sí, no. Hablemos mejor de... Qué lástima, qué falta casa Maradona. Bueno, nada, ya el último no, porque la droga lo tenía ya quemado. La droga legal, más que nada el alcoholismo, profe, El último Diego... Sí, bueno, la droga legal, digo, porque es una droga legal. Tenés razón. Sí, es una droga legal que se permite, se da. Pero bueno, fue una de las más grandes glorias que tuvimos del fútbol argentino. Muchas veces la gente no entiende que es un jugador, no era... Nosotros pedimos digamos, es como... no puedes pretender otra cosa. Yo si le reprocho a los Pumas es porque no en la cancha no se ganan el respeto, ¿viste? Pero después los dan afuera y sí, ¿qué vas a esperar de un concheto de barrio privado, ¿viste? Sí. Y bueno, ¿qué podías esperar de este pibe de oro? Porque él fue un pibe de oro, ¿viste? Tuvo, digamos... Es el sueño de todo argentino, que lamentablemente los estudiantes no lo entienden, porque lo que ven son el logro, pero no la cantidad de horas de potrero y sacrificios que hace un jugador de fútbol, ¿no? Bueno. Y aparte otra cosa, Maradona dejó la salud física en la cancha. Es increíble. Hay una película que se llama Fue la mano de Dios, que es de un director italiano, napolitano, que él muestra a Diego entrenando en Nápoles en los 80 y es impresionante el entrenamiento de Maradona. O sea, es verdad que el tipo se iba de joda lunes y martes todo el día y la noche del domingo, pero de miércoles a domingo, esos 5 días el tipo laburaba que era una máquina, ¿eh? El gran problema es lo que pasaba con Monzón, ¿viste? Tenía las mismas limitaciones que tenía Maradona por su socialización, su alimentación básica en la infancia, pero era un tipo que nunca te hacía una flexión de menos. Dejaba de fumar 3 meses antes, pero claro, que eso es lo que pasaba, ¿viste? El problema es lo que pasaba después del entrenamiento. Bueno, este sujeto tuvo una formación, comenzó en Argentinos, porque es ahí donde comienza realmente. Él, digamos, de Fiorito pasó por algunos lugares, pero tuvo un momento de representación de los Cebollitas, fue cuando pasó después al Club Argentino Junior, ¿viste? Y es tremendo lo que hacía con la pelota al comienzo de los partidos. Esas son las horas de dedicación y entrenamiento. Un gronchito que se la pasaba o pateando al arco de la cancha solo porque no había con quién jugar, entonces probemos si la pongo en el ángulo, la pongo abajo, la pongo arriba, jugando para que no se te despegue la pelota en los pies. O sea, mucha dedicación, ¿viste? Mucha dedicación. Sí. La vocación, como dice Abraham, el filósofo Gerardo, se construye desde abajo, no te viene de arriba, ¿viste? No, y es mucho de ejercitación, de práctica, horas y horas de estar ahí, y Diego lo tenía. Porque, ojo, no nos engañemos, tampoco había otra cosa, ¿eh? Es que no porque había más celulares. allá que no existían los videojuegos, él tampoco los hubiera tenido, ¿viste? Bueno, él viste que habla de su casa como el penthouse, y era una casa con piso de tierra. Sí, no, bueno, mi abuela también lo tenía, así que no me voy a asustar por eso. Sí, no, nada más que, le decían mush, creo que le decían en el dialecto. Ajá, sí, no, una humildad muy grande, y después también, por lo que contaba Diego, parece que el viejo lo fajaba, o sea, no era una vida, no es que eran pobres, pero... Es propio del contexto y la época, Gerardo. Todo en esa época teníamos padres que... No es el caso de mi padre, mi padre nunca me pegó, mi padre biológico jamás me tocó, pero los padres no se podían permitir debilidades como demostrar afecto, ¿viste? Y tenían que mostrar disciplina. Lo que pasa es que los padres de mi generación eran que a nuestros abuelos ellos les temían más que respetaban. Hoy en día nosotros nos hemos amariconado bastante, somos la generación de la culpa que alimentamos monstruos, ¿viste?
Pues le decíamos, no, yo no voy a ser tan forro como mi viejo, entonces anda, hija, anda, no hay problema, anda, mi amor, no te pongas mal. No estés así, toma mi tarjeta de crédito. Nena, que se quede el novio en casa, no hay problema. Bueno, viste, Tomás Abrán, él dice, y Abrán es de los 40, él dice que ellos fueron mejores como generación porque se pelearon con sus padres, porque no estaban de acuerdo con sus padres. Y él cree pero que pasa... Abraham lo canalizó por el lado de leer filosofía, Gerardo. El problema que hizo lo que no pasa hoy en día, no hay esa oferta. Y eso que la tienen un poco más fácil, ¿viste? Sí, pero sí, es cierto. El punto es que, bueno, otros lo canalizaron con la guerrilla revolucionaria, los de la generación de Tomás Abrán. Sí, pero también. El punto... Bueno, Maradona lo canalizó con una pelotita de fútbol porque no tenía ni para el fusil, ¿viste? Sí, es cierto. Y tampoco quizás... bueno, Diego igual tenía mucha formación educativa, mucha conciencia, ¿no? De los problemas porque de la escuela época. pública cumplía todavía ese nexo mítico que tuvimos en Latinoamérica. Éramos teníamos una primaria virtuosa. Por eso cuando se hizo la payasada de la Reforma Federal de Educación, se llevó la primaria hasta el secundario para ver si lográbamos ese mismo efecto. Porque la primaria la terminábamos todos los burros, ¿eh? Todo el mundo terminaba la primaria, pero no la secundaria. No la secundaria, pues más allá que la secundaria para la clase media, bueno, Maradona es ese producto y aparte, bueno, tenía un hogar, el hogar de él era peronista, era politizado, él en su adolescencia, la muerte de Perón creo que la vivieron con mucha pasión también, porque era propio de la época, del contexto, y hay una cosa, y eso que no le fue bien en la vida, porque después del DT de Huracán, este soberbio protegido de la dictadura llamado Menotti, no lo metió, no lo incluyó en el Mundial de 78. Sí, igual Menotti es un director técnico espectacular, Raúl. Sí, pero no hay que engañarse, la dictadura del 78 protegió mucho a este grupo. Si un periodista hablaba mal de Menotti, se quedaba sin laburo, Gerardo, de eso también hay que decirlo. Estaba blindado el tipo, blindado. Sí, tenía lo que tienen los políticos hoy en día, viste, una inmunidad intocable. Bueno, eso pasaba. En ese periodo es que Maradona, aparte, no tuvo privilegios. Maradona salió campeón del mundo como juvenil, después tuvo que hacer la colimba. ¿Hizo el servicio militar? No sabía. Sí, hizo el servicio militar. Bueno, por supuesto, era un pibe de oro, viste, pero igual tuvo que ponerse la pinza y saludar. Yo me acuerdo de eso, Claro. Pero yo me acuerdo que tuvo que hacer toda la ceremonia ridícula delante del nariz pingüino como es Jorge Rafael Videla, presentarse como soldado clase tanto Maradona y hacer todo el ritual y calzarse uniforme, más allá que después, bueno, habrá tenido la colimba que tuvo, pero era un contexto de época bastante difícil y que hasta inclusive no le fue fácil, porque hasta las estrellas del momento lo criticaban, criticaban, digamos que el loco Gatti lo trató de gordito bobo, ¿viste? No fue esa la palabra, ¿no? Y después, estaba muy presente Maradona en las publicidades de los 80, vos que viviste esa época, ¿es como Messi ahora? No, lo que más conocíamos nosotros era Ayala era el más conocido, por ejemplo. Con Ayala, con la marca de botines que en Europa no se consigue, ni esa voz de pato que tenía. Sí. Pero no, es posterior a 80. Después de 80 es donde Maradona cobra una popularidad impresionante, ¿viste? No era un mundo tan mercantilizado como ahora, quizás. No. Había marketing, pero no como lo conocemos hoy en día, ¿viste? Claro, porque ahora es impresionante. Messi está en todas partes. Incluso el que no está en el fútbol vio la cara de Messi. Instagram, bueno, todas las plataformas que hay. En esa época, es verdad, era todo más cerrado. De hecho, vos veías los partidos de Napoli, ¿no? Tenías que ver... ni sabíamos que existía, no. Nos enteramos que existía cuando fue Maradona, después de haber pasado nefastamente por Cataluña. Sí, que le fue muy mal con Barcelona, igual que a Riquelme. La verdad que en Barcelona solo a Messi le fue bien. Después y a Mascherano. Sí, y aún así bastante ingratos los catalanes, te digo. Sí, con Mascherano lo mismo. La verdad te pones a ver y Riquelme, Diego, Maxi López no tuvieron buena suerte ahí. Yo por ahí entiendo por qué las últimas novelas históricas les pegan mucho a los catalanes y tienen razón. Pérez Reverte, por ejemplo, que ha hecho una versión que yo la recomiendo del Cid Campeador o digamos del mío Cid, por ejemplo. Y se merece lo que le pasa a los catalanes, ¿viste? Sí. Y bueno, en este periodo este sujeto, y después lo que tiene de increíble
Maradona, también hay mucho mito, mucha leyenda, ¿no? A veces uno puede ver bien cómo sucedieron las cosas. Del 82 no voy a decir nada porque ese mundial, no, honestamente no me acuerdo nada. Lo que puedo decir porque lo vi hace poco o lo vi después, pero no me acuerdo absolutamente nada de ese mundial. Pero, y es más, si hubo algo, fue lo único que me generó es un profundo dolor cuando me enteré que estábamos jugando, ¿viste? Claro, y que no le estaban dando bola a la guerra, por supuesto. Claro, yo estaba en el frente viendo cómo morían mis compañeros y en Buenos Aires estaba mirando, la sociedad argentina que nos había alentado y nos había mandado, estaba mirando este mundial, donde este pibe no triunfaba como se esperaba, ¿viste? Sí, fue una frustración para Diego. El 82 salió expulsado en octavos de final. Sí, también dicen que le pegaron como loco. Sí, es que ese fútbol no existía el VAR y había una cantidad de faltas impresionantes. Era el otro extremo de lo que nos pasa ahora, ¿viste? Vos cuando sí. yo los viejos como yo, cuando vemos el fútbol hoy en día, no decimos, pero ¿qué? Si no le hizo nada, claro, estamos acostumbrados a la época que te partían al medio como un queso, ¿viste? Esto... Hoy en día es el fútbol, ustedes le dicen el fútbol mancha a lo que se juega. Es un fútbol mancha, ¿viste? Es un fútbol mancha, honestamente, Gerardo. Y gracias a eso salimos campeones mundiales. Seamos honestos, de los 5 penales, 4 los inventaron, ¿viste? Sí, hay penales inventados. Sí, hay 4 penales en el Mundial de Qatar que nosotros, bueno, le tendremos que llevar una botella de whisky al árbitro, pero fue inventado, Gerardo. Bueno, en esta época el otro extremo. Es más saludable este fútbol, lo voy a reconocer. Pero después otra cosa que tuvo Maradona es que se dio los gustos en vida y está bien. No era un intelectual, era un jugador de fútbol, ¿viste? Bueno, y hablando de eso, hace poco vi un video de Diego defendiendo a los jubilados en el 90, 91, y 91 es. Y se ve a Maradona pegarle un cabezazo a un tipo en la calle. No, lo que pasa, bueno, sí, era el más rosquero de todos los rosqueros en la cancha. Era un jugador que estaba metido en todos los despelotes. Después cuando era director técnico me causaba gracia que le pida a él moderación a los jugadores, porque era el más rosquero de todo, era un frentero de novela, ¿viste? Bueno, los 90 de Diego, especialmente el tramo acá en Argentina, dejó un montón de escándalos, lo de Segurola y Habana, este cabezazo, el Escaña cuando vivía ahí en Barrio Parque, y la provocación a los riquillos, después con Castrilli, ¿te acordás? La gente no se va a comer este garrón. Sí. Bueno, pero Castrilli era un director, era un árbitro que él tenía que ser la estrella, también se juntaba en el hambre con las ganas de comer. No, después un sujeto que, bueno, vos fíjate, cuando llegó en fin de 89 con la hiperinflación, habló, le sacudió al gobierno de Alfonsín como loco, fue con los jubilados, pero después, bueno, se hizo candidato de Menem. Sucede que Menem era un sujeto, falluto, porque no conocí tipo más falluto que Menem, pero era un tipo que convencía hasta las piedras, y bueno... Acordate que se juntó con lo peor del barrio, lamentablemente. Te muestra la cosmovisión que tenía y su convicción y un sujeto pobre no pensaba. Fíjate que se hizo amigo de Menem, se hizo amigo de Fidel Castro, se hizo amigo de Hugo Chávez, lo mejor del barrio. Bueno, bien peronista, profe, bien peronista. Sí, pues va a decir que Maduro es peronista. Bueno. ¿Dónde vio usted a Perón con una camisa roja? Dígame. No, claro. Bueno, lo que pasa... ¿Dónde vio a Perón hablando de una revolución socialista? Es que... ¿Dónde vio a Perón? ¿Por qué Perón? Y si fuera así, ¿por qué Perón no se fue? ¿Por qué no se fue con John William Cook a La Habana? ¿Viste? Sí, en el fondo, profe, hablando de peronismo, creo que tanto el PRI mexicano como el peronismo demuestran saber moverse de acuerdo al espíritu de la época. O sea... Somos un movimiento, no un partido, eso es lo que hay que tener. Y al ser Somos un movimiento, no un partido, no tenemos una estructura rígida y un lineamiento monolítico, que es lo que tienen los radicales, ¿no? Por eso cada vez se está achicando más y el peronismo se abre tanto que se está diluyendo ya. Mira, lo tenemos a Massa, ahora Massa es peronista. Así sí, que... No, pero digo, si el espíritu de la época es de derecha, el peronismo se corre a la derecha. Si es de izquierda, se corre a la izquierda. Ya lo hizo Perón en Puerta de Hierro. Hablaba bien de la juventud porque se dio cuenta que por ahí estaba su capital político. Entonces, bueno, Diego también tenía esas oleadas. Es que Diego, lo que hay que entender, Diego era un jugador de fútbol. Eso es lo que nunca entendimos. Como Monzón era un boxeador... Son muy poco lo que tiene. Aquel que tiene un poco de formación es un chanta como Maravilla Martínez, pero el caso de lo que tenía Maradona, que se daba los gustos en vida, si tenía que decir algo lo decía, pero después ves con quién cobra amistad y con quién tiene simpatía y te das cuenta que no hay una racionalidad lógica, pero como jugador de fútbol es absolutamente
es inimputable, porque realmente lo que ha dejado en la cancha, dejó la salud de la cancha, más allá, y a eso sumarle droga, viste, como decía, Sí. si no me hubiera drogado, mira lo que hubiera hecho. Y yo creo que sí, en el 94, Aparte, cómo se lo usó para todo, se lo usó, mira, desde el punto de vista histórico, a veces hay un ejemplo muy claro que se lo usa en historia con respecto a los testimonios como fuente histórica. Cuando murió Perfumo, se lo entrevista a Maradona, y Maradona dice, sí, me acuerdo de Perfumo en un partido que jugamos, que me puso una pata al pecho, me dijo, para acá, pibe, y yo me acuerdo que fue el primero que me marcó el respeto. Y lo van a consultar a Perfumo, primero dice, no, dice, la verdad que no me acuerdo. Y después, como era Maradona el que lo estaba nombrando, lo estaba elogiando, dice, sí, me acuerdo, sí. Nunca jugaron, Gerardo. estaba inventando sencillamente. No, a veces hay quiebres de la memoria que te juegan estas pasadas, O ¿viste? sea, involuntariamente él fabuleaba, digamos. Claro, pero vos fijate hasta qué punto, hasta lo que le pedíamos a Maradona, que hable hasta de lo que no tuvo. Sí. Y él se prestaba, a diferencia de Messi, que no te da de comer en absoluto el periodismo, Maradona era un sujeto, Maradona iban a ver, eran dos tipos que eran una mina de oro para los periodistas, ¿viste? Para los mobileros. Sí, estoy pensando que en algún punto... Y aparte una cosa muy importante, que no sé, era buena persona el tipo. ¿viste? Sí, y respondía a lo que la gente le pedía. Sí, era buena persona porque con sus hinchas. Aquellos que dicen no me representan, generalmente son los de rugby, que le tienen mucha envidia. Sí. Pero aquellos que no se sienten representados por Maradona, primero, bueno, mirá de qué lugar, qué clase social son, y segundo, fíjate qué tipo de cosas admiran. Y va a ser normal entender que este sujeto, que se hizo a sí mismo de la nada, tenía el mérito, pero es producto de mucha práctica. Sí, bueno, y el cierre de la vida de Diego es muy triste, ¿no? Es lamentable, lo que se vio es lamentable, ¿no? Y bueno, ahí está lo que es la droga, ¿viste? Aquellos que yo tanto discuto con mis alumnos, no, profe, si vos la tenés clara, ¿está todo bien? No está todo bien, Gil. Sí. Es como dicen los griegos, sos un esclavo del vicio. Sí, no sos una persona libre. Y estás después la condicionado. impunidad de la justicia argentina, porque realmente que este sujeto manejara un auto como lo hacía en ese estado no se podía creer, Gerardo. Sí. Ese es el error más grande de los aquiles que tiene nuestra sociedad moderna. Es un problema y bueno, si nos ponemos a ver, incluso ahora los candidatos que tenemos, tampoco se los ve muy equilibrados. Digo, En absoluto. no, digo, pensando en Diego bueno, como culpa metáfora. de los Maradona tenemos sujetos como eso. Sí, no, yo creo que Massa parece equilibrado, pero debe tener alguna cosita y Milei, bueno, no, se lo ve. Sí, yo le tengo mucha desequilibrado. desconfianza más. Sí, obviamente. Le tengo mucha desconfianza. Por eso digo, Diego como metáfora. Aquel que grita y boconea, bueno, pero aquel que se mantiene callado en la oscuridad es al que hay que temerle, ¿viste? Sí, entre la efusividad. No hay una forma de que pierdan los dos, Gerardo. Pero bueno, ¿sabes qué? Te doy el siguiente dato, recién me dijiste lo mismo. En El Salvador, ahora que ganó Bukele en la elección pasada hace 5 años, ganó con el 30% de los votos. O sea, del 100% de la gente el voto no es obligatorio, solo votó el 30% del padrón. Y ese 30% Bukele sacó el 22%. Pero si el voto no es obligatorio, Gerardo, entonces ganan siempre los mismos, ¿eh? Pero, porque claro, es lo mismo que hacen los clubes deportivos, Gerardo. Pero digo, fíjate, si una democracia, supuesta democracia como El Salvador, pone un presidente con 22% de los votos, en Argentina, aunque le gane el voto en blanco a los dos candidatos, así todo vas a tener que el más votado va a ser el que gobierne, y uno de los dos va a juntar más votos. Sí. Va a ser así, lamentablemente. Y bueno, en fin, lo que se viene es un ajuste. El tema es si se hace con cierta racionalidad, criterio, muñeca política, en una con palabra. Un orden, mira, más que racionalidad, con un claro orden de prioridades, ¿viste? Sí. No puede haber fútbol gratis cuando no tenés la salud garantizada, Gerardo. Y eso que a vos y a mí nos gusta el fútbol con locura, ¿viste? Pero ojo que si el fútbol es un negocio y le da plata a la Argentina, no está mal. La plata no se la lleva a la Argentina, Gerardo. No, obviamente, pero digo, un orden de prioridades. La plata la manejan un grupo de corruptos, porque eso también lo tiene el fútbol. Sí, sin Por duda. algo cada uno de los dirigentes políticos es presidente de un club, Gerardo. Sí, por el poder territorial que te da, por las barras, por los negocios. Sí. Primero tener un mecanismo, un aparato. La para visibilidad que si también. haya despelote, los negros van al frente, y si crees que no haya despelote, los negros te van a disciplinar
al zurdito quilombero, que son las barra brava. Así que, vamos a rapar, vamos a decir lo que no tenemos que decir, Gerardo. Sí, te iba a decir, aprovecho y menciono, ya que nombramos a Massa y Milei, que pidió Karina Milei, la hermana de Javier Gerardo, que su hermano pueda en el discurso del debate llevar papeles, leerlos y exhibirlos, algo que el reglamento de la Cámara Nacional Electoral impide, que supuestamente el candidato debe estar en condiciones de explicarse por sí mismo sin necesidad de papeles. Así que veremos qué termina pasando, si aceptan que use letra escrita o si en cambio, como buen político, se pone a explicar por él mismo. Esa es la discusión. Lo que pasa es que hay una desventaja, son muy pocas personas las que tienen la gran capacidad de oratoria y el equilibrio en el discurso. Uno era Perón, Alfonsín, Cristina, aunque no le guste a nadie. Massa también, Massa lo tiene. Sí, pero Massa dice lo que vos querés escuchar, que es distinto. Pero tiene un dominio de datos. Massa dice lo que el auditorio quiere escuchar, Gerardo, por eso es un tipo muy peligroso. Pero es un gran orador, Si lo escuchás, el tipo ahora está haciendo el partido perfecto. Yo desconfío mucho en eso, ¿ves? Mucha gente vota a los líderes porque los escucha en un podcast o en una entrevista. Y en esos lugares lo que te están diciendo es lo que el auditorio quiere escuchar, Gerardo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Perón era un experto en eso, Perón era un experto en eso. Igual, profe, hoy en día, si querés gobernar, tenés que decirle a la gente lo que quiere escuchar. Yo no creo que... eso lo dijo, sí, bueno, eso es lo que dijo Menem. Es que para mí... La verdad no me gustaba a nadie. No se puede gobernar con la verdad. Digo, Bueno, entonces ya, pero ¿ves que somos corruptos? Pero, sí... que somos corruptos. No queremos que nos mientan. Pero necesitamos que nos mientan, ¿viste? Pero es que uno entiende los contextos, sabe qué es lo que tiene que decir cada uno, y después... El problema, Gerardo, es que usted es filósofo y yo soy historiador, y tenemos que interpretar la realidad como más o menos queremos que nos acercarnos. Eso es lo que pasa. Si no, por eso vayamos los poetas. No, lo que Sin más lejos, hoy, Gerardo, tenemos uno de los poetas más brillantes que tuvo nuestra querida República Oriental del Uruguay, ¿Te referís a Daniel Biglietti? Sí, señor, uno de los que se pasó mayor parte de su tiempo en nuestro país porque el golpe de 1973 lo metió preso. Bueno, en el 72 estuvo preso, logró su liberación y es un sujeto que la gente por ahí no se debe acordar, me da pena, pero tiene muchos, qué sé yo, a dos voces, que quedan con los poemas de Mario Benedetti, Trabajo de hormiga, Trópicos, canciones chuecas, qué sé yo, digamos, canciones para el hombre nuevo. Por supuesto, ya el título te dice, te imaginas qué tendencia tenía, ¿no? Pero tenía muchas características de canciones folclóricas y muchas producciones, ¿viste? Ese es un sujeto que tenía una producción brillante, era un poeta con una capacidad increíble y que tuvo la particularidad que mezcló elementos de la música clásica con el folclore latinoamericano y uruguayo, por supuesto, ¿no? Y donde logró tener cosas de buen gusto y mucho éxito, ¿viste? Muchas composiciones que llegaron a estar, estamos hablando que llegó a cantar con Víctor Jara, con Isabel Parra, con Serrat, con Mercedes Sosa, con Chabela Vargas, ¿viste? Entonces, es un poeta que tuvo la particularidad de tener la capacidad y el talento de saber desarrollar su genio, ¿viste? Tenía un genio, la música de él era un guitarrista, un compositor de música tradicional, sería hoy en día, ¿viste? Sí. Y yo me acuerdo, no porque nos gustara, a mí no me gustaba ese tipo de música cuando era, pero como estaba prohibido. Claro, entonces, atraía. claro, como estaba prohibido, viste, éramos de los giles que no. Era suficiente decir que no se permita eso para terminar llegando. Era un tipo que lógicamente tomó un carácter de izquierda radicalizado, con letras muy asociadas a las luchas populares, viste, en Latinoamérica, en Uruguay y Latinoamérica, ¿no? Y bueno, así lo pagó en el marco de la represión, el golpe de Estado lo mantuvo preso. Es un tipo que me da como será que Mitterrand, Sartre, muchos pidieron por él, ¿viste? Y bueno, en el 73 lo tuvimos, como, ¿dónde se iba a ir en el 73? ¿A dónde se cruzó el charco y se vino acá, que teníamos todo el caldo de cultivo a la izquierda como para hacer sopa? ¿Y hasta después, cuándo estuvo acá, profe? No, después se tuvo que ir a Francia. No, pero para mí acá debe haber estado 1 o 2 años y se fue.
Sí, no podías permanecer mucho tiempo. No, el 76 no se jugaba, Gerardo. No, y aparte, pero ya si vos eras un picante, ya la AAA te fue a buscar. Sí, y te lo decía una sola vez y la próxima te ponía algo bastante explosivo para que entiendas, ¿viste? No, gracias a Dios estamos bien, Sí, ¿viste? sí, en ese aspecto. Él en 73 se pasó a Argentina por el exilio, pero después se tuvo que ir a Francia, creo, donde estuvo más de 10 años, ¿viste? Por eso tiene un trabajo que se llama que se llama Trabajo de Hormiga, donde habla cómo se tiene que llevar adelante, y recién en el 84 pudo volver a su país natal, ¿viste? Claro, sí. Así que mira, estamos hablando son 10 años, ¿viste? 10, 11 años fuera de tu país. Sí, una vida, Gerardo, una vida. Y después siguió con su gusto izquierdoso, de lo cual no le puedes reprochar porque él era eso. ¿Cuánto duró la dictadura en Uruguay, profe? ¿Del 73 hasta...? Al 84. Y después lo que se hizo fue del 73 al 84, y después lo que se logró es un plebiscito para ver si que se hagan lo que pasaba acá, si queríamos o no tener un juicio. Y la sociedad uruguaya lo que dijo es esto: si van a ir presos solamente los militares y no los tupamaros, y entonces optaron por no. Y así siguieron. Ahí se Claro, ahí... Lo que pasa es que Uruguay es la parte racional que no tenemos los argentinos. Ellos sí se tienen que... Ellos creo que aprenden viéndonos a nosotros, nos tienen de espejo y viendo a nosotros saben lo que no hay que hacer, ¿viste? Y también son menos gente, ¿no? 3 millones. No tiene nada que ver, Gerardo, eso es... Igual Uruguay... Esa es la madurez que tienen. Aparte, digamos, los uruguayos tienen la particularidad, la inteligencia de que si se tienen que sentar a negociar, se sientan a negociar, pero negociar significa tener la predisposición a ceder, y ellos lo hacen. Escúchame, tienen a un Tupamaro, tuvieron de presidente, a este viejo ciruja que vive, que yo lo quiero mucho, me cae muy bien, me fascina su personalidad, pero no deja de ser un viejo cartonero, ¿viste? Sí, así que bueno, homenajeando... Porque el Pepe Mujica es eso, ¿viste? Sí, lo único que te iba a decir es que vieras, por ejemplo, que en Uruguay el 18% de la población se va del país, la tasa de migración es muy alta, y en Argentina la tasa de migración es del 3%. O sea, la verdad que si uno mira... todavía en el país no tenés esa migración que sí se da en Portugal, en Uruguay, en Puerto Rico, en El Salvador, en países... No, quizás es el tamaño del país y el mercado de trabajo lo que genera esto, ¿no? Pero bueno, es llamativo. Así todo, es cierto esta madurez política para salir de la dictadura de Uruguay, y bueno, después que haya podido... Bueno, Daniel Biglietti fue típicamente uruguayo, un sujeto, viste, que el uruguayo tiene ese corte intelectual muy bien elaborado. Y bueno, aparte era un maestro, un guitarrista extraordinario, ¿no? Pero se había formado, creo que en un conservatorio con maestros como, creo que Calevar o no sé, hay otro más que era uno de los mejores maestros y se formó con eso. O sea, tenía una formación musical extraordinaria, era un cuadro completo realmente. Sí, con todo el perfil, intelectualidad, conciencia política, buenas letras, buena poesía. Compromiso y coherente con sus prácticas, eso es lo que no podemos reprocharle. Y contactos con toda Latinoamérica y un peso pesado de su generación en materia artística. Sí, era un sujeto que enseguida te ganaba la rueda de mate en cualquier conversación, como digo yo. Bueno, profe, te agradezco esta charla de hoy distendida, repasando lo deportivo, el presente, mechándolo con la historia. Así que un gusto arrancar la semana así, y mañana nos meteremos con algún detalle histórico quizás más profundo. Qué bueno, Gerardo. Bueno, pido disculpas a mis profes que no me revuelquen en la vereda cuando me vean. No se olviden que esto es historia, pero en Alpargatas. Exactamente, esto ha sido Historia en Alpargatas. Mañana 11:30 nos reencontramos. Profe, que tengas un buen día.